Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Muy bien. Hoy vamos a recapitular donde nos quedamos, que fueron específicamente capitulaciones matrimoniales. Casi la terminamos el tema, pero solo como para recordar por dónde nos quedamos, entonces vamos a arrancar por este tema. Habíamos dicho pues que esto tenía que ver específicamente pues cuando pues eran pactos que se otorgan los contrayentes para establecer y regular el régimen económico dentro del matrimonio. Hemos dicho pues que estaba la comunidad absoluta de bienes, la comunidad de separación absoluta, la comunidad de gananciales, y vimos que había una comunidad también denominada el régimen mixto. Ahí leímos el fundamento legal de él y nos quedamos cuando son obligatorias las capitulaciones matrimoniales, y habíamos dicho que principalmente cuando hay bienes, cuando los contrayentes tienen bienes mayor de 2,000 quetzales, o sea, la mayoría ahora, cuando produzcan rentas mayores que exceden 200 quetzales, la mayoría también, y si tuvieran administración de bienes de menores incapacitados, y vimos el caso particular de mujer que fuera guatemalteca y el varón extranjero, y que no se, o guatemalteco naturalizado, y que no se hace la contrapositiva de eso, o la contraria, mejor dicho, no existe para hombre que fuera guatemalteco y mujer extranjera, no hay obligación, solo es cuando fuere mujer guatemalteca y varón extranjero. Obligaciones previas que hay que tener para otorgar capitulaciones matrimoniales, pues pactar honorarios, que pueden pactarse desde 200 hasta 5,000 quetzales, según la importancia del asunto. Identificación de comparecientes, solicitar los títulos que acrediten la propiedad de los bienes, si hubiese bienes que registrar, solicitar la descripción de deudas y que indiquen lugar y fecha del matrimonio y que indiquen el régimen económico que van a adoptar, cualquiera de los 4 que ya vimos antes. También obligaciones pues, posteriores es extender el testimonio a la parte interesada, en este caso pues serían los contrayentes, inscripción en el Registro Nacional de las Personas, inscripción en el Registro de la Propiedad si afecta a bienes inmuebles, y remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolo. ¿Qué impuestos paga las capitulaciones matrimoniales? Pues, los testimonios pues, deben de cubrir la cantidad de 50 centavos por razón de registro únicamente, y el especial pues debe, por ser de valor indeterminado, únicamente se cubre el impuesto de 10 quetzales. Pero esto ya casi que ustedes ya lo saben porque ya están ahí a las vísperas de entregar su protocolo. La primera, en la primera cláusula que vamos a tener de la escritura, vamos a tener pues que declaran sus otorgantes la fecha del matrimonio, o sea que en la primera lo que vamos a anotar es cuándo se van a casar. En la segunda, pues que declaran que ambos tienen remuneraciones mayores a 200 quetzales o que tienen bienes que superan los 200 quetzales, los 1,200 son ahí, o que tienen cualquiera de las causas por las que es obligatorio. Eso es lo que se va a anotar en la segunda cláusula. En la primera, cuando se casan; en la segunda, la razón de que van a otorgar capitulaciones matrimoniales; en la tercera, pues ya es la designación de los bienes. Manifiestan los contrayentes que por escritura pública, número, ahí vamos dando como los antecedentes de los bienes del 15 de noviembre, y por el notario, quién es el notario, qué número de escritura, finca, folio y libro que está registrado en el Registro General de la Propiedad, y que consta en respectiva inscripción. Además, manifiesta el señor que es el único propietario del siguiente bien. Y entonces tenemos un automóvil, en el caso del primero era de un bien inmueble, luego que tiene un automóvil, cuáles son las características del automóvil, y demás especificaciones que constan en su respectiva inscripción registral. Entonces, en la tercera cláusula lo que van a anotar ustedes son todos los bienes que tiene cada uno de los contrayentes separados por nombre. En este caso de ambos es el bien inmueble, pero solo de uno es el automóvil. ¿Por qué es importante hacer la separación de los bienes? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué es importante hacer la separación de los bienes?
o sea, en la escritura, porque se deben de describir los bienes de cada uno. ¿No? Bueno. Cuarta, de las deudas, manifiestan los contrayentes que a la fecha no tienen deuda que declarar. Quinta, manifiestan ambos otorgantes que han decidido cuál es el régimen. Entonces tendríamos en la primera, cuándo se casan. En la segunda, qué bienes tienen. En la tercera, vamos a ver, en la primera, cuándo se casan. En la segunda, dijimos que iban a anotar, vamos a ver, la obligación, ¿por qué lo van a hacer? La tercera, los bienes. La cuarta, van a anotar las deudas. En la quinta, ¿cuál es el régimen? En la sexta, los futuros contrayentes en los términos relacionados aceptan, que ya es la aceptación del instrumento. Entonces, si les preguntan cuál es el clausulado de las capitulaciones matrimoniales, tendrían que decir ustedes. Primera cláusula, se anotan la fecha de que se va a celebrar el matrimonio. En la segunda cláusula, ¿cuál es la razón por la que van a otorgarlos? En la tercera cláusula, ¿cuáles son los activos que tienen, los bienes, indicando cuáles son de ambos y cuáles son de cada una de las personas? En la cuarta, ¿cuáles son las deudas que tienen, indicando cuáles son de ambos y cuáles son de cada uno? En la quinta, el régimen que van a elegir. Y en la sexta, la aceptación. Por ejemplo, yo recuerdo que en uno de los exámenes la licenciada pedía únicamente esta parte. Pedía, por ejemplo, que se otorguen, que otorguen que se redacte la cláusula de cuál es el régimen del matrimonio que van a elegir, únicamente la quinta cláusula, que manifiestan ambos otorgantes que han decidido el régimen económico de, y listo. O que diga qué bienes tienen, que los bienes que eligen son tales. Entonces hay que prestar como atención a esa forma. Y por último, pues ya el cierre. Esta es otra forma de redactarlos. Declara el señor que ejerce actos de comercio que le producen ingresos mensuales. Esto es en el caso de que no fuera por situaciones como en el caso, sino es en otro de los incisos de las literales que había en el artículo, que declara el señor que producir ingresos mensuales mayores a los 200 quetzales al mes, los cuales sobrepesan el mínimo establecido en el numeral segundo del artículo 118 del Código Civil, y que no tiene bienes ni deudas y que no tiene bajo su administración bienes ajenos. Ustedes se dan cuenta ahí de una vez, sintetizan que no tiene bienes, no tiene deudas y que lo está haciendo porque está excediendo del monto mínimo que establecía la ley. Mientras que la señora, como producto de su trabajo como secretaria, obtiene ingresos mayores de 200 quetzales y que tampoco tiene bienes y que tampoco tiene deudas y que no tiene bajo su administración bienes ajenos. Y luego la cuarta, manifiestan ambos otorgantes que el régimen de su matrimonio adoptan la separación absoluta de bienes. Si se dan cuenta, pueden ser también más sintéticos en la medida que si no tienen deudas, no tienen bienes y únicamente declaran la razón de por qué están haciendo las capitulaciones matrimoniales. Y con eso terminaba, que era lo que me faltaba de las capitulaciones matrimoniales. ¿Alguna pregunta o duda? Están en otro mundo ahorita. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a nuestro siguiente contrato, que es el contrato de mutuo. Ya vimos, a ver, renombremos qué hemos visto hasta el momento como para su segundo parcial para tener una idea. Recuerdo que ya vimos el proceso sucesorio testamentario. Vimos también el arrendamiento. Vimos también el subarrendamiento. Vimos también el comodato.
Ahí será el cuarto. Vimos también capitulaciones matrimoniales. Y vamos a ver mutuo. Yo creo que nos da tiempo de ver probablemente. Vamos a ver identificación de persona. Probablemente nos da tiempo. Entonces veamos, pues, ¿qué es el mutuo? El mutuo pues, es un contrato civil, es un contrato típico civil en el que una persona entrega, ¿se recuerdan que vimos que en el comodato dijimos que eran bienes que no fueran objeto, que fueran fungibles y que no fueran dinero? Dijimos que se podía aplicar el comodato. En el caso del mutuo, estamos hablando específicamente de dinero. Entonces es un contrato típico civil por el medio del cual una persona entrega a otro o dinero o cosas fungibles con el cargo que se las devuelva de igual cantidad, de la misma especie y de la misma calidad. Entonces se dan cuenta que es igual cantidad, de la misma especie, misma calidad. Principalmente lo utilizamos para el concepto de dinero y las personas que prestan dinero, que no sea por medio de hipotecas con una garantía, se da a ese concepto, que no es el concepto bancario, se le denomina mutuo. Entonces, si una persona A le da dinero a otra persona en calidad de préstamo a ese contrato que van a formar estas dos personas, se denomina un mutuo. Contrato típico civil, en el que una persona entrega a otra dinero o cosa fungible, a cambio para que se lo devuelva en una igual cantidad, misma especie o misma calidad. Entonces los tenemos regulados en el artículo 1942, el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero de otras cosas fungibles con el cargo que se le devuelve en igual cantidad, misma especie y calidad. Los intereses, salvo pacto contrario, el deudor deberá pagar intereses al acreedor y a falta de convenio se presumirá las partes aceptan el interés legal. El interés legal, este fue reformado por el artículo 9 del decreto del Congreso 2995 y quedó establecido como el promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. Ustedes ya vieron esto en mercantil, cómo calcular el interés legal. ¿No han visto esto en mercantil? ¿No? Vale. Entonces se los voy a explicar brevemente. Porque ustedes que cuando uno entra al Banco de Guatemala puede buscar promedios ponderados de tasas de interés. Y entonces lo que hacen ustedes es que toman la tasa de interés el día anterior, digamos que si lo quiero fijar hoy, necesito el del día de ayer, y a eso le quito 2 puntos. Es decir, que si el interés, la tasa ponderada, promedio ponderado está en 7.8, yo le voy a quitar 2 puntos porcentuales. Es decir, que lo voy a dejar en 5.8 y con eso es el interés máximo que yo le puedo cobrar a la persona. Este interés, en comparación hay dos intereses, está como trabajan los bancos y las tarjetas de crédito. ¿Se recuerdan que cuando hubo ahí una ley de tarjeta de crédito que buscaba que ya no se capitalizara el interés que no fuera capitalizable el interés en la deuda de lo que producía un banco y que había un tope máximo que se podría cobrar, digámoslo así, respecto al monto prestado originalmente en una tarjeta de crédito? Esa ley se declaró inconstitucional porque decían los bancos que alguien me puede leer, si tienen deseos de leer, me puede leer por favor en su constitución cuál es el fundamento legal del derecho mercantil. ¿Alguien se recuerda cuál es el fundamento legal del derecho mercantil en la constitución? Ninguno.
No, 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 ninguno. Bueno, entonces voy a seguir. Eh, bueno, usaron de argumento, pues, el fundamento constitucional para poder, con ello solicitar que se declarara inconstitucional la ley, y esa ley fue derogada completamente por ser declarada de carácter inconstitucional. Y pues hasta hace poco, hace como 2 años, creo que entró la nueva ley de tarjeta de crédito. Pero otra ley era como más en favor de los usuarios, y eso pues generaba ahí que el Estado estaba interviniendo en ciertas circunstancias y generó pues que la declararan inconstitucional. Bueno, entonces el anatocismo, que es la capitalización de intereses, para el caso del mutuo queda prohibido. Entonces, queda prohibida la capitalización de intereses y se exceptúa a las instituciones bancarias. Por eso es que estamos hablando de la ley de tarjetas de crédito, que están sujetas a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. En el artículo 1950, pues establece que si el contrato no se ha fijado plazo para la restitución de lo prestado, es de 6 meses, si el mutuo consiste en dinero, y si lo prestado fuere cereales u otros productos agrícolas, será hasta la próxima cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. ¿Cómo funciona el anatocismo? Lo que sucede es que cuando, por ejemplo, ustedes le deben a un banco, pónganse que a su compañero ustedes le prestan dinero, le prestan 100 quetzales al 10% de interés mensual. El primer mes, ustedes que ha pasado, ustedes le van a deber 110 quetzales. Y cada vez que va pasando un mes, lo más que le va a cobrar él es 10 quetzales más sobre el monto que ya lleva. O sea que de 110, el siguiente mes le va a deber 120, el siguiente mes va a deber 130, y le van sumando 10 y 10 y 10 y 10. A ese interés, por lo general, no se le llama un interés donde se aplique el anatocismo. O sea, no hay una capitalización de intereses. Los 10 quetzales extra nunca se toman en cuenta para hacer el cálculo del próximo interés. Cuando se aplica anatocismo, es decir, cuando estamos hablando de un interés compuesto, lo que sucede es que del mes 1 debemos exactamente lo mismo, sin anatocismo que con anatocismo. Es decir, si usted le presta 100 quetzales a un banco y 100 quetzales a una persona, al pasar el primer mes, usted le debe al banco y a la persona la misma cantidad, 110 quetzales. Pero cuando han pasado 2 meses, usted le debe 120 quetzales a la persona, pero al banco le debe un quetzal más que lo que le debía antes. ¿Por qué? Porque el porcentaje de interés se calcula a partir de los 110 que usted acumuló. Cuando pasan 3 meses, usted le debe 130 a la persona que le prestó, pero al banco le debe 133.10. Es decir, le debe 2 quetzales 10 más que el caso de que se lo hubiera prestado a una persona. Entonces, por eso es que cuando ustedes ven, cuando las personas hacen el pago de lo mínimo en una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito le cobra el porcentaje que queda más la acumulación que lleva, y así se va volviendo una deuda que en un momento puede haber sido de 2,000 quetzales, puede llegar hasta 40,000 quetzales después de cierto tiempo. ¿Por qué? Porque van capitalizando el interés. Lo que usted no le paga al banco, el banco lo va sumando a la deuda y lo vuelve otra vez a calcular para que usted haga el porcentaje de lo que le debe. La estafa más grande que pueden aplicar es el decir voy a pagar el mínimo en la tarjeta, porque al final está dejando, lo único que está generando usted es que no le cobren mora, pero el interés que cobran sigue siendo exactamente el mismo, como que si hubiera dejado sin pagar. En un ejemplo más sencillo, pues aquí tenemos que si fuera el mutuo, nosotros tendríamos que, si fuera el caso del mutuo, pues en esto iría aumentando nada más cada mes este pedacito. Pero si fuera el caso de un interés que prestan los bancos, cada mes va a ir creciendo este pedazo. Cada mes va a ir creciendo este pedazo hasta que llega pues a un valor impagable. Entonces cada vez se va haciendo más grande la deuda.
Características pues, que tiene el mutuo: es un contrato principal, real, bilateral, oneroso y de tracto sucesivo. Sabemos que el tracto sucesivo es que perdura en el tiempo, conmutativo y típico, pues que está regulado en la ley. Las clases de mutuo que tenemos están, hay un mutuo que se da, en confianza simple y sin garantía, que se llama el mutuo quirografario. Ese, pues en Guatemala no se usa mucho, pero en general tenemos los mutuos con garantía y sin garantía. Sin garantía es el mutuo simple, y con garantía puede ser una garantía hipotecaria, que será un bien inmueble, una garantía mobiliaria, que se graba un mueble, o una garantía fiduciaria, que existe un fiador. Pero el más simple es el que se da por confianza, que es el quirografario. Es cuando yo vengo y, por ejemplo, le digo a Gustavo, me dice, mire, me presta 200 quetzales, se los presto, me paga el 10% de interés y listo. No hay problema, no estoy poniendo un fiador, no estoy pidiendo que me digan una garantía de un bien inmueble o de un bien mueble. Mientras que el mutuo con garantía es cuando yo voy a pedir a alguien que cubra o que cubra él de alguna manera ese compromiso que está adquiriendo conmigo a futuro, y que si no me paga, pues me pueda responder con alguno o con otra persona o con alguno de sus bienes. ¿Qué elementos personales tenemos en el mutuo? El mutuante, prestamista o acreedor, que es la persona que entrega el dinero. El mutuario, prestario o deudor, que es la persona que recibe el dinero. Los elementos reales, que pueden ser el dinero, el bien fungible, intereses, bienes muebles de garantía mobiliaria y bienes inmuebles en garantía hipotecaria. Y el elemento formal, pues es que hay libertad de forma, o sea que puede ser en documento privado con firma legalizada, o puede ser también en escritura pública. Sabemos que si vamos a usar un bien que lleva registro, obligatoriamente debe de ir en escritura pública. Obligaciones del mutuante, pues la persona que entrega el dinero, entregar la cosa o mutuo en lugar o tiempo convenidos, así como responder por los daños y perjuicios que sufre el mutuario por la mala calidad de la cosa o vicios ocultos que contenga. Mientras que el mutuario, pues el obligado objeto del plazo, devolver objeto en el plazo, modo y lugar convenido, pagar los intereses, prestar garantía correspondiente si es que le llegan a pedir. Obligaciones previas, pues pactar honorarios que pueden ir de 500 de base más 4% sobre el valor del contrato, identificar a los comparecientes, identificar al fiador, si se usa tal figura en el contrato, y acreditar el derecho a propiedad del bien mutuario que sirva de garantía, si va a ser a través de una garantía. Razonar el título. Alguien me preguntaba esto, fíjense, me preguntaba hace poco, hablando de su tarea, me decía, mire, es que fíjese que las obligaciones previas establecen que hay que razonar el título. El título se razona después de que el contrato sea efectuado, pero el título no necesariamente lo van a razonar ustedes, porque puede ser que Gustavo elaboró el contrato, pero puede ser que Michelle sea la persona que elaboró la escritura pública de compraventa del bien inmueble, que va a ser afecto a una garantía hipotecaria. Entonces, como no es la misma persona, Gustavo no puede ir al protocolo de Michelle y decirle, préstame su protocolo, le voy a razonar, sino lo que hace es que envía un aviso a Michelle indicándole que la escritura que ella tiene en su resguardo ha sido afectada por medio de una hipoteca. O sea, tiene que hacer la anotación ahí, razona el título donde aparece, que pues efectivamente va a constar de una hipoteca. Además, como queda registrado en el registro de la propiedad, y también queda esa anotación. Remisión del testimonio especial al Archivo General de Protocolo, testimonio para acreedor y deudor, inscripción al Registro General de la Propiedad, si va a haber una hipoteca, solicitar certificado al Registro General de la Propiedad en que conste que se ha operado el gravamen. En este caso es un bien que va a constar de un gravamen, que es la hipoteca. ¿Qué impuestos? El testimonio especial, pues cubre el timbre notarial por ser valor determinado de 2 por millar del monto del contrato, y el testimonio está exento de impuesto. Hay que ver el artículo 11, numeral 16 y 17, y cubre el impuesto de timbre fiscal de 50 centavos únicamente por razón de registro. Antes de que continúe.
Todo claro, licenciado. Todo claro. Bueno, se preocupa ustedes, hoy están muy callados. Mm, La tarea, sí me imagino, pero recuerden que la tarea, la mitad es su nota del examen y la otra mitad es su propio examen. Entonces, espero que le presten atención aquí a la clase, pues. Muy bien, entonces, la primera cláusula que vamos a hacer, vamos a describir el dinero, bienes fungibles, objeto del contrato. En la segunda, bajo qué condiciones vamos a dar el mutuo. Si se va a constituir garantía. En la tercera, cláusula de saneamiento, aceptación de la garantía por el acreedor y aceptación de los otorgantes. Vean que este es otro contrato que tiene doble aceptación. Cláusula primera, pues manifiesta el señor Marco Antonio Ramírez Oz que por este acto entrega la suma de 36,000 quetzales sin ningún centavo al señor Aníbal Monterroso Peña en concepto de mutuo con garantía hipotecaria. Segunda, pues manifiesta el señor Marco Antonio Ramírez Oz que el mutuo otorgado en este acto debe ser cancelado en forma, plazo y demás estipulaciones que a continuación se detallan. El plazo, pues que se va a pagar en 3 años, la forma de pago, que se va a hacer un pago de 1,000 quetzales inicialmente. Luego en él se incluye el abono a capital y pago de intereses. Será por medio de 30 cuotas mensuales niveladas y consecutivas de 1,000 quetzales sin ningún centavo. Y aquí va pagando de una vez capital e intereses. Del interés, el capital mutuado en este contrato devengará un interés del 1% mensual y que en caso de incumplimiento, pues manifiesta el señor Aníbal Monterroso Peña que renuncia fuera de su domicilio y se somete a los tribunales que él acreedor elija señalando lugar para recibir notificaciones. Que acepta como buenas y exactas las cuentas que se le formulen y sobre este negocio y como líquido exigible y de plazo vencido el saldo que se reclama. Cesión, pues el acreedor puede ceder o negociar en cualquier otro, negociar o en cualquier forma este crédito sin previo ni posterior aviso a la parte deudora. Pagos anticipados, la parte deudora puede hacer abonos anticipados a capital a partir del primer año en múltiplos de 2,000 quetzales. Vencimiento anticipado, la parte deudora acepta que la falta de pago de uno o más de 2 abonos mensuales o los intereses en la forma pactada es motivo suficiente por dar vencido en forma anticipada el plazo de préstamo. Lugar de pago, pues que se compromete a hacer el pago en efectivo en los pagos de intereses, así como el capital en la residencia del acreedor ampliamente conocida. Manifiesta el señor que además de eso que recibe por este acto, reconoce lisa y llanamente la deudora al señor Aníbal Monterroso Peña por la cantidad de 36,000 quetzales sin ningún centavo y que lo recibe entera satisfacción. Constitución de la hipoteca, hipoteca sobre el inmueble de su exclusiva propiedad inscrito, se dan los datos del inmueble ubicado en la presente hipoteca incluye todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al bien inmueble que le da en garantía. Que por advertencia al infractor notario, el señor Aníbal Monterroso declara en forma expresa que sobre la finca que hoy da en garantía hipotecaria no pesan gravames, esa es la cláusula de saneamiento. Y luego, pues que en los términos relacionados, el señor Marco Antonio Ramírez manifiesta expresamente que acepta la hipoteca que se le constituye a su favor. Y sexta, pues que ambos aceptan. Y luego, doy fe. Dudas con el mutuo, miren que este es un contrato interesante. Dudas con el mutuo. Mm,
Ah, bueno. Mm, la sexta es la aceptación. Eso bueno, muy bien, como no hay más dudas, pasamos entonces, veamos qué eran los otros contratos. Mutuo, ya lo vimos. Bueno, entonces avancemos, pues. Vamos a ver, este contrato es pequeño. Muy bien, vamos a hablar sobre la identificación de personas. ¿Se recuerdan que en notariado 3 vimos identificación de tercero? La identificación de tercero se hace por medio de un acta. Eh, mientras que la identificación de persona se hace por medio de escritura pública. Es un contrato, pues es una escritura de las que sería más simple para ustedes, porque ya estudiamos la figura de identificación de tercero. Entonces recordemos pues que la identificación de persona se basa en, pues, en la teoría respecto a lo del nombre. Y pues la teoría de la naturaleza jurídica del nombre, pues la teoría más aceptada ahora, pues es la del derecho a la personalidad y establece que el nombre es el derecho humano que tiene toda persona, de las personas, que toda persona tiene derecho a un nombre e igual que otros derechos tales como la libertad, honor o similar y es la más aceptada actualmente. Después está la teoría ¿se recuerdan que está la teoría de las teorías del nombre? Está la teoría de la familia, que toda persona que tiene una familia tiene un nombre. Está también la teoría de la persona, que por ser persona debiera tener un nombre. Recuerdo que hay otra teoría y pues la más aceptada ahora pues, es la teoría del derecho de la persona o derecho de la personalidad. Según la Convención pues, de los Derechos del Niño, en su artículo 7 establece pues, que inmediatamente desde nacido una persona tendrá derecho desde que nace a un nombre. Ahora bien, pues la identificación de personas está regulada en el mismo artículo donde vimos la identificación de tercero, y es la escritura matriz en la cual la persona declara que ha utilizado varios nombres y a la vez solicita al Registro Nacional de la Persona se haga constar estas circunstancias de manera que legalmente esos varios nombres corresponden a la misma persona. ¿Cuál es la diferencia? Y eso lo enfaticé mucho cuando vimos identificación de tercero, porque se lo desarrollé yo en el curso anterior. Y la clave era que la identificación de tercero es una persona distinta a mí, que quiere que reconozcan que yo me llamo como A, como B, como C, como D, como E, como F, como G, como H, formas, eh, y que quieren que hagan constar que todas esas formas en que yo me hago llamar corresponden a mi persona. Y la identificación de personas que yo mismo voy a ir ante el notario, lo que voy a pedirle al notario es que haga una escritura donde haga constar que yo me llamo A, B, C, D, F, G, H, I, J, formas de combinación que pueda hacer para llamarme completamente por mi nombre y que quiero
registro nacional, en su certificado de nacimiento va a aparecer ahí una anotación donde queda escrito que la persona A, B, C, D corresponde todos a la misma persona con la que fue inscrito el nombre completo. Esto lo encontramos pues, en el artículo 4, identificación de persona, y pues con el nombre que se inscriba su nacimiento en el registro civil, nombre propio y apellido, quien utilizare de manera distinta, o sus padres no casados que lo hubieran reconocido, los hijos. Vamos a ver, aquí dice, la persona el artículo 4 establece que la persona individual se identifica con el nombre con que fue inscrito, su nacimiento en el registro civil, con el nombre propio y el apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido, los hijos de la madre soltera que esté inscrito con los apellidos de esta, y los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que lo inscriba. En el caso de los menores ya inscritos con un solo apellido, expósitos o huérfanos, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para escribir los dos apellidos. En el artículo 5 establece pues que el que constante y públicamente, ¿se acuerdan que esa era la frase común? Que el que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento o hice incompleto su nombre o omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de una declaración jurada hecha en escritura pública. Eso es lo que ustedes van a hacer cuando hagan una identificación de persona. Hubo una declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres que ejercieran la patria potestad. Entonces, y el resto pues ya es de la identificación de tercero. Por eso ya no está ahí agregado el resto. ¿Qué es esto que dice aquí? También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil, que esa es la identificación de tercero, que fue lo que muy bien estudiamos la anterior. La identificación de persona, pues de acuerdo al artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil, se solicita, se puede pedir ante notario, se hace constar en escritura pública, el testimonio y una copia se presentará al registro civil correspondiente para la anotación de partida. Ojo, porque esto lo que genera es una anotación de partida, que es pregunta esa. Y ahí ya tenemos pues las diferencias entre cambio de nombre, identificación de persona, identificación de tercero. El cambio de nombre, pues la persona no puede volver a usar el nombre que ya eligió. Este es un trámite de jurisdicción voluntaria, judicial o notarial. La identificación de persona no es un trámite, es por medio de una declaración jurada en escritura pública que se lleva. Los tres generan una anotación y la identificación de tercero pedimos que es un trámite de jurisdicción voluntaria, judicial o notarial. Aquí pues no hay procedimiento como tal, solo es llegar, decir, elaborar la escritura, hacer testimonio y poder enviarlo a donde corresponde. Obligaciones previas, pues pactar honorarios, identificación del compareciente, posteriores, remisión del testimonio al Archivo General de Protocolos, testimonio de inscripción en el RENAP, impuesto, el testimonio pues cubre un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro, y el testimonio especial, un timbre fiscal de 50 centavos por hoja, y timbre notarial de 10 quetzales. Recuérdense que en este caso, pues es de valor indeterminado, o sea, tiene ya definido cuál es el monto que es de los valores específicos. ¿Cuál es la estructura de la cláusula? Declaración bajo juramento, clave, eso, clave. Declaración de la persona. Tercera, hacer constar que los nombres corresponden a la misma persona, en el caso de menores de edad. Y la cuarta, la aceptación. Y de yo recuerdo que en un examen se hizo la pregunta. Entonces, ¿cómo va la primera cláusula? Que bajo juramento legal de decir la verdad y bien enterado de las penas relativas al delito de perjurio, la persona manifiesta que en dónde nació, todos los datos que su nacimiento quedó inscrito en la partida número, y que manifiesta que además del nombre de Marco Antonio Méndez Ruiz, que le corresponde en su partida de nacimiento, constante y públicamente, aquí es lo que establece la ley,
En sus relaciones familiares, sociales, legales también ha usado y es conocido con los nombres de Maco, Toño, Maco Méndez, Maco Ruiz, Antonio Méndez, el cual le corresponde la identificación a su persona. Segunda, continúa manifestando que comparece para establecer esta cláusula. La pidió en un examen y la verdad es que casi no la recordaban muchos. Y pues es sencilla, solo que continúa manifestando la persona que comparece a establecer la identificación de persona. En el sentido que los nombres Maco, Toño, Maco Méndez, Maco Ruiz y Antonio Méndez corresponden e identifican a una misma persona. Esa es la cláusula de donde se identifica la persona. Tercera, pues el que el compareciente expresa que acepta el contenido del presente instrumento. Y por último, pues el cierre. De todo lo expuesto, pues de haber tenido a la vista documentación relacionada y listo y lo demás. Y ahí termina. Esa era la identificación de persona. ¿Dudas con la identificación de persona? ¿Dudas? Miren que como no hablan, vamos avanzando. Eso es bueno para mí, digo yo, pero para ustedes, no sé. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Pues. De contratos. Entonces, mutuo. Ay, pero de la tarea ya tuvimos una sesión, pero pregúntemela pues solo para que no se quede con la duda, porque a mí me da pena, usted, en serio, me da pena que no pregunte. Entonces, identificación de persona. Yo solo tenía una duda que me generó un poco de confusión en el chat. Ay, si es que eso de los chats son un peligro, usted, pero pregúntelo pues. Sí, me generó mucha duda. Por ejemplo, en el tema de los testimonios, tenemos que hacer la fotocopia, por decirlo, del instrumento y luego hacemos el testimonio. ¿Usted estuvo en la clase cuando resolví dudas del trabajo? Sí, solo por curiosidad. Sí estuve, yo no he faltado a ninguna clase, pero... Bye. ¿Y qué dije yo de eso? A ver si... Eso es lo que no recuerdo. Perdón, licenciado. Ay, Dios, sí. Carlos. Le voy a decir, pues. Mire, pues, Carlos. ¿Se recuerdan que les dije que cuando hiciéramos los testimonios, no le sacaran fotocopia a sus escrituras, porque si no se iba a ver una cosa así, imposible de empastar, porque sería 2 protocolos, su protocolo más los testimonios de la parte interesada, más el testimonio especial, estaríamos hablando de hacer 3 copias de cada escritura. Entonces estaríamos, bueno, 2 serían. 2 copias de cada escritura, más la original serían 3 veces. Era imposible que hicieran un protocolo porque no iba a funcionar. ¿Qué fue la instrucción que les di? Que lo podían hacer a mano, les había dicho en ese momento, pero alguien ahí le preguntó a la licenciada, le dijo, licenciada, lo puedo hacer a computadora, mire que y demás. Y la licenciada les dijo que sí, podían hacerlo a computadora, eso lo dijo hace como 2 semanas. Entonces, para responder directamente su pregunta, no tienen que sacar fotocopia de nada, Carla. Gracias. Sí, de hecho esa parte la había escuchado de que no teníamos que poner las fotocopias, pero ¿cómo cubrimos el impuesto de 50 centavos por hoja? En la última hoja ponemos todos los timbres. Esa es mi duda, perdone. O es usted, pero no solo usted. Gracias, licenciado. Pero no le doy lo último, no sé qué fue lo último. Perdón, que los timbres de 50 centavos por hoja los tengo que adherir a la página que sí vamos a agregar en el protocolo. Dice que no la escuché, no sé si es mi señal o es la suya. Escríbamelo, porfa, ahí en el chat y yo le contesto. ¿Sí oyeron toda su duda o solo yo no la oí?
Sí se escuchó, licenciado. Ah, entonces soy el del problema. ¿Qué fue la duda? A usted sí la oí bien. Dígame cuál fue la duda. Ella dice que en los testimonios se cubre 50 centavos por hoja y que cómo se va a cubrir eso al Ah, finalizar, ajá, todos los timbres, ¿verdad? De 50 centavos en ese testimonio. sí. Lo que les dijimos era que como lo que nos interesa es ver si están haciendo bien el trabajo, entonces que como no iban a poder adjuntar los 50 centavos por hoja, entonces que los adjuntaran todos, porque eso sí se hace, es que bueno, los que son por hoja no, pues, pero en este caso, pues vamos a dejar todos adheridos o dibujados, porque eso es lo que deben de hacer, dibujarlos, imprimirlos si quieren, pero no adherirlos. Eh, Pueden imprimirlos en la misma hoja solo para que le quede la constancia al momento de calificarlo ahí la licenciada, que sí lograron hacer bien la parte de cumplir con los impuestos. Gracias, licenciado. Esa era mi duda. Muy bien, Carla. En la última página, ¿verdad? Gracias. Ajá, que sería la hoja del testimonio, porque las hojas no las va a tener. Exacto. Gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguna otra duda antes de que siga? No, líquido. No, pues sigamos, pues. Gracias, Manny. Muy bien, ahora vamos a una serie de contratos que son contratos cortos en explicación. Vamos a hablar del contrato, el contrato de depósito. Este es un contrato civil también. Recuérdense que está el depósito mercantil, el depósito civil. Nosotros no vamos a hablar de depósito mercantil todavía. Es un contrato típico civil por medio del cual una persona denominada depositario recibe de otra denominada depositante alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando lo pida el depositante o la persona cuyo favor se hizo o cuando lo ordene un juez. Por ejemplo, cuando hay un proceso ahí de bienes, por lo general, lo que se hace es que puede ser que el juez dictamine que se lo va a dejar a una persona en particular y entonces ahí se puede crear un contrato de depósito. Entonces le van a entregar a él el bien mientras que el proceso sigue, él lo va a mantener, lo va a cuidar, lo va a llevar a hacer lo que necesite para que subsista y luego pues ya lo va a devolver. Y él recibe una remuneración a cambio de ese proceso. ¿Qué elementos tenemos para este contrato? Pues el depositante y el depositario. Depositante quien deposita y depositario quien resguarda. ¿Qué elementos reales tenemos? Pues las cosas y la remuneración, que es lo que decía, y formas, elemento formal, pues existe libertad de forma. Es un contrato muy sencillo. ¿Qué características tiene? Pues principal, real, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo, porque puede ser que se deposite por muchos años. Y es un contrato típico porque está tipificado en la ley. Entonces está regulado en el artículo 1974, el cual establece: por el contrato de depósito, una persona recibe de otra alguna cosa para guardar y conservarla con la obligación de devolverla cuando lo pida el depositante o la persona cuyo favor se hizo cuando lo ordene el juez. Retribución, pues el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, salvo en pacto contrario. Si las partes no se pusieran de acuerdo, se fijará el juez dicha retribución equitativamente. El depositante está obligado a satisfacer al depositario los gastos hechos en la guarda y la conservación de la cosa, lo que les decía, y resarcirle los daños y perjuicios que el depositante le hubieran causado. Muy bien, sigamos. En el artículo 1978 establecen las obligaciones del depositario, que es guardar la cosa y abstenerse a hacer uso. Por ejemplo, ¿saben dónde está un contrato de depósito? También cuando ustedes van y dejan el carro en un parqueo. Se imaginan que ustedes dejan un parqueo y cuando miran, yo recuerdo que subieron un video ahí a las redes sociales donde estaba un señor que había dejado su carro en el mecánico y de repente lo ve, eso fue en México,
y de repente ve su camioneta parqueada y un joven manejando el carro, y de ahí él llama para decir que le habían robado el carro, y los presiona hasta que le confiesa el mecánico que sí, que el carro lo cargaba el hijo de él, ¿no? Entonces ahí no se está absteniendo del uso. No registrar la cosa, por ejemplo, dato de inmediato de peligro de pérdida o deterioro, en el caso de que fuera algo que se puede descomponer. Indemnización por daños y perjuicios. Si hubiese ahí, por ejemplo, este señor y lo arruina el que lo cargaba afuera, desde ella incumplió, pero derecho de retención. El depositario puede retener la cosa depositada mientras no se le haya pagado o garantizado los gastos o los daños y perjuicios a que se refiere el artículo anterior. Por muerte del depositante se restituirá el depósito a sus herederos. Supónganse que han visto ustedes que, por ejemplo, en los cartelitos de las vidrierías que establecen ahí, que después de 30 días de haber notificado que ya estaba el objeto, que ellos podían retenerlo hasta que pagaran. Por ejemplo, si no pagan, no se lo dan. Eso es parte de, digamos, que ese derecho de retención que tienen, por hecho que como no pagaron el trabajo, entonces no le van a dar el bien si no pagan. ¿Qué obligaciones previas tenemos? Pues hay que pactar honorarios, identificación de los comparecientes, acreditación del derecho de propiedad, si fuera un bien inmueble o mueble. Posterior, remitir testimonio especial al Archivo General de Protocolo y testimonio al cliente. Impuestos, pues testimonio para el cliente no está afecto a impuesto. El testimonio especial está afecto al pago de 2 por millar de timbre notarial y 50 centavos por cada hoja de timbre fiscal. ¿Qué estructura tiene el contrato? Pues descripción del bien del objeto del contrato, entrega del bien y condición del contrato de depósito, tercera, prohibiciones, cuarta, remuneración, quinta, aceptación del depositario y sexta, aceptación de los comparecientes. Y pues aquí ya solo describimos quién es la persona, que está entregando unos libros muy importantes, que lo va a entregar en calidad de depósito para que los guarde, los conserve por el término de 1 año, y que hace tal depósito ya que por asuntos personales pues tiene que ausentarse del país. Que hace uso de los mismos o exhibirlos, las provisiones, ni reproducirlos por ninguna forma física o electrónica. Que le entrega la cantidad de 10,000 quetzales por retribución por el depósito de los libros de una vez. Y que acepta el cargo de depositario. Y por último, que acepta. Este también es de doble aceptación. Yo espero que den su listado de los contratos de doble aceptación. Hasta que en el examen les pongan ahí, marquen cuáles de los siguientes contratos tienen doble aceptación. Si llevan su listado, esperaría yo que esa pregunta sería pan comido. Cláusula 5, no, quinta. Y ahí se acaba el contrato de depósito. Y pasamos a la carta de pago. Alguien me preguntaba de la carta de pago, ¿saben? Alguien me preguntó algo de la carta de pago, me recuerdo yo. Entonces veamos, pues, la carta de pago pues surge a partir de lo del pago directo, pues el pago debe hacerse al acreedor, a quien tenga un mandato o representación legal. El pago hecho a quien no tuviera facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Se puede pagar por consignación, depósito de la suma o cosa que de ante un juez competente, y se hace por medio de un incidente. El deudor puede hacer cesión de bienes o a sus acreedores cuando se encuentre la imposibilidad de continuar sus negocios o de pagar sus deudas. Del pago por consignación es cuando ustedes dan un bien distinto y dicen, mire, como no tengo para pagar, le dejo esto. El depósito, un depósito de la suma, eso se puede hacer ante un juez. Fíjese que no me quiere recibir el dinero, vengo para que usted haga constar que el dinero está aquí y lo deja en el juzgado, para hacer constar que usted sí cumplió con el pago y no le corra que no pagó. Entonces, las formas de cumplir las obligaciones, pues está la forma normal, que es por medio de un cheque en efectivo o en especies. Por consignación, que es una forma normal y se tramita por un medio de incidente, y posesión de bienes. Consignación es cuando se consigna, y por posesión de bienes, cuando también es una forma normal, es cuando dicen, bueno, te doy este bien a cambio del dinero que te debía y listo, ¿no? Y por consignación, pues es cuando van y ustedes van y lo hacen ante un juez y le entregan. La carta de pago, pues es la escritura en la cual se hace constar el pago de un crédito a satisfacción del acreedor. Por lo general, este es un banco y que se garantiza por lo general con forma de hipoteca o garantía mobiliaria.
Su objetivo es que con el testimonio se cancele en el registro general de la propiedad el gravamen sobre el bien que sirvió de garantía en el mutuo. Esto es como lo que comúnmente llamamos un finiquito. El finiquito es una carta de pago donde la persona que entregó el dinero hace constar que ustedes han completado satisfactoriamente todas las cuotas que estaban definidas y que ya no le debe nada, para que usted con esa carta al registro de propiedad y le quiten el gravamen que pesaba sobre el bien, si fuera un bien inmueble. ¿Qué obligaciones hay? Pues previas, pactar honorarios, que puede ser entre 500 y 5,000 quetzales. Si se dan cuenta, los bancos cobran 500 quetzales por emitirla. Documento de identificación de los comparecientes, título en que consta la obligación que se paga. Posteriores, pues razonar el título o documento que se tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación. Testimonio especial, archivo general de protocolo. Testimonio de la parte interesada, se otorga con duplicado para presentar ante el registro de la propiedad. Solicitar al registro general de la propiedad una certificación en la que conste que se ha operado la cancelación del gravamen hipotecario a favor de la entidad acreedora. Impuesto, testimonio especial, pues un timbre notarial por ser de valor indeterminado de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Y el testimonio no cubre ningún impuesto por ser un acto exento. Y la estructura, pues es primera, las antecedentes que ustedes tienen sobre este bien, una hipoteca debido a un préstamo que se hizo con el banco X10. Segundo, la carta de pago que entrega en entera satisfacción la carta de pago para que él pueda con ello hacer constar que se ha cumplido con todas las obligaciones y que ya no hay nada pendiente y que de entera satisfacción del acreedor se ha cumplido con todo. Cláusula de saneamiento, pues ya sabemos para qué es, y la aceptación. Es un contrato sencillo. Aquí están todos los antecedentes. Y esa es la que continúa manifestando, pues que en la calidad que actúa, que en virtud de que la señora ha cancelado totalmente a los portales Sociedad Anónima la obligación crediticia de interés satisfacción mediante el presente acto en calidad con que actúa, le otorga a la señora la más amplia y total carta de pago, solicitando al señor registrador general de la propiedad se proceda a cancelar según una inscripción hipotecaria que pesa sobre la finca identificada en la cláusula anterior, el cual ocupa el primer lugar. Y luego, ausencia de gravámenes y la aceptación. ¿Dudas con la carta de pago? ¿No? Veámoslo al listado, pues. Entonces nos quedamos por 7, identificación de persona. 8, carta de pago. 9, rescisión de contrato. Bueno, una rescisión del contrato, pues es dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado pendiente de cumplimiento para que todo vuelva a su estado normal. La clasificación, pues puede ser por mutuo consentimiento o por declaración judicial que se haga por medio de un juicio sumario. Recuerden que los juicios sumarios son procesos judiciales más cortos y puede ser que sea algo urgente de hacer y por eso es que está definido entre un juicio sumario. Se recuerdan que todos los juicios que no estén establecidos en la ley, un trámite particular o específico, se van al juicio ordinario. Este sí está establecido como un juicio sumario. Entonces, el artículo 1579 establece: los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial. En mutuo consentimiento es el que vamos a ver nosotros en escritura pública y declaración judicial, un juicio sumario y se tiene un año para poder solicitarlo. Condición resolutoria, que es una resolución. La condición resolutoria convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en que se realiza sin necesidad de declaración judicial. ¿Qué efectos tiene? Verificado, declarada rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de celebrarse. Las partes deben restituir lo que respectivamente hubieran recibido y los servicios prestados deberán justipreciarse, ya sea para pagaros o para devolver el valor de lo no prestado. Puede ser que ustedes tenían un contrato de una consultoría, pero resulta que ya no les va a dar para poder terminarlo a la empresa que los había contratado. Dice, mire, vamos a tener que rescindir el contrato por mutuo consentimiento. Como hay una cláusula, ¿se acuerdan que ahí estaba la cláusula penal cuando se planteaban los contratos? Entonces, por cláusula penal vamos a definir que le vamos a pagar lo que establecía la cláusula
Y como no hemos finalizado el mes y vamos por el día 18, entonces vamos a calcular esos justipreciar, es hacer el cálculo de cuánto le vamos a asignar a los servicios prestados hasta la fecha. Y ya pactado todo eso, pues se rescinde el contrato. Plazo. La acción para pedir la rescisión dura 1 año contado desde la fecha de celebración del contrato, salvo que ustedes pueden rescindir un contrato solo si no ha pasado 1 año. Rescisión de contrato. Procede el juicio sumario en las demandas de la rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. Si el acreedor cumplió, entonces puede demandar. ¿Qué obligaciones previas hay? Pues pactar honorarios, identificar los comparecientes, título en que consta la obligación que se rescinde. Posteriores, pues razonar los títulos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación, testimonio especial para archivo general de protocolo y testimonio para los comparecientes duplicado para presentar el registro de la propiedad. Aviso a Municipalidad y Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles si fuera necesario. Testimonio, pues no cubre ningún impuesto por no ser un hecho generador. Y el testimonio especial, un timbre notarial de 10 quetzales y timbre fiscal de 50 centavos por hoja. En la primera cláusula, los antecedentes. Ahí vamos a escribir cuál es el contrato que vamos a rescindir. En la segunda cláusula, el acto de rescisión. Es decir, que ahí es donde establecemos que vamos a rescindir el contrato. Declaración de no reclamación. Es importante esa tercera cláusula, porque como ustedes lo están haciendo de manera voluntaria, por eso es que se puede llevar en escritura pública, y ustedes tienen que de una vez cubrir las espaldas de cada uno y decir, bueno, como ustedes están rescindiendo, saben que al rescindirlo de manera voluntaria, ninguno después puede reclamar daños y perjuicios. Y cuarta, aceptación de los otorgantes. Entonces aquí manifiesta que habían generado una escritura por servicios profesionales y que luego, pues, dado a que van a rescindir, sí es importante, los otorgantes de mutuo acuerdo y por convenir a sus intereses por este acto, rescinden el contrato de servicios profesionales y como consecuencia de la presente declaración, las cosas vuelven a su estado anterior en la que se hallase antes de celebrarse. Es decir, ni el otro está contratado y no le tienen que pagar. En virtud de la presente resolución, por mutuo consentimiento, ninguno de los otorgantes podrá reclamar daños, perjuicios, frutos ni intereses de lo que pudo haberle afectado el contrato. Los otorgantes aceptan la cláusula del presente contrato de rescisión y de sus obligaciones inherentes. ¿Dudas con la rescisión de contrato? Otro contrato corto. Y vamos con el finiquito. ¿Ninguna duda? ¿No? Sigamos, pues. El finiquito, pues, es un documento que se expide después de la rendición de cuentas. Ojo, pues, la carta de pago es cuando ustedes han pagado completamente una deuda. El finiquito es cuando ustedes han llevado a una administración de una administración cualquiera, donde ustedes manejan dinero ajeno, por ejemplo, cuando se recuerdan que cuando está lo del ausente, le pueden a ustedes entregar los bienes para que ustedes los administren en lo que aparece, pero cuando él aparece, ustedes tienen que hacer una rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas a ustedes les tienen que entregar un finiquito. Les puede entregarse una cláusula accesoria dentro de una escritura, como en la rescisión de contrato, una revocatoria de mandato, entre otros, o puede ser por separado. ¿Qué obligaciones previas hay? Pues pactar honorarios, identificación de los comparecientes, títulos si existiera en que consta la obligación de que se finiquita. Posteriores, pues testimonio especial, archivo general de protocolo, testimonio para los comparecientes, duplicado si es necesario presentar registro general de la propiedad. Y puestos, pues testimonios, no cubre ninguno, pues no estará un hecho generador. Y el especial, pues el testimonio especial cubre un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Se dan los antecedentes. ¿Cuál es el origen de las cuentas que tiene que rendir? Otorgamiento del finiquito, que de entera satisfacción han recibido las cuentas y que por eso otorgan el finiquito. Y por último, la aceptación. Este es un contrato muy corto que administró un negocio de venta de materiales durante tanto tiempo y luego, pues, que en virtud de lo anterior manifiestan los otorgantes que se otorgan entre sí finiquito por la administración, la que finaliza con la rendición de cuentas que se ha llevado a cabo. Y al no tener ninguna reclamación que hacerse, renuncian a la reclamación posterior de cualquier naturaleza derivada de los negocios que llevaron a cabo. Y por último, la aceptación. En una cláusula queda así. Continúa manifestando los otorgantes que en virtud del contrato que rescinden, sigue la descripción, extendiéndose recíprocamente en este acto el más amplio, total, completo y eficaz finiquito, compacto, expreso de no pedir nada en contra.
Esta es como una forma de redactar. La transacción, que es otro contrato. El contrato de transacción, pues es un contrato en el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso y que evitan el pleito que podría promoverse o determinar que no pueden transar ustedes o no se puede dar un contrato de transacción. El Estado civil no lo pueden no pueden llevar una transacción. Mira, pues te voy a ahí, negociamos para que quedes como soltero, no se puede. Validez o nulidad del matrimonio o del divorcio, no se puede hacer una transacción. Responsabilidad penal de los delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, no se puede. El derecho de ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos y sobre alimentos pretéritos. O sea, ustedes no pueden negociar el decir, mira, pues yo te pago 100,000 quetzales, ya no me vas a volver a pedir nada, nunca más alimentos. No se puede, porque el derecho a alimentos es un derecho. Pero sí pueden venir y decir, mira, pues yo no te puedo pagar los 10,000 quetzales que te debo de acumulación de pensión alimenticia. Pero mira, pues yo te voy a dar un carro y con ese carro satisfacemos. Ahí podría en algún momento hacer una transacción. Lo que deja por disposición de última voluntad mientras vive el testador o donante. Eso tampoco se puede hacer una transacción. En el artículo 2159, pues los representantes menores incapaces o ausentes no pueden transigir sobre los bienes de las personas que representan sin autorización judicial. El marido no puede, sin el consentimiento de la mujer, ni ésta sin el de aquel, transigir sobre los bienes comunes. Los que administran bienes nacionales o municipales solo podrán transigir con autorización o aprobación del Ejecutivo, ni aún después de que el menor haya cumplido la mayoría de edad o el incapaz haya sido rehabilitado, podrá el tutor transigir con él sobre los bienes que administra. O sea, si ustedes administran bienes de un menor, pónganse que están casados, fallece el padre y le deja todo al niño y ustedes son los que lo administran, no pueden venir y decir, vendeme ahora la casa, o no son ustedes ni su madre, sino son una persona que él decidió que fueran los administradores, ustedes no pueden venir y negociar. Si no está aprobado judicialmente las cuentas de la tutela y cancelar las garantías legales. Esa es la condición para poder hacer. Los depositarios solo podrán transigir sobre sus derechos y gastos causados en la conservación del depósito, pero no sobre la cosa objeto del depósito. Elementos formales: la transacción debe redactarse por escrito, en escritura pública o en documento privado, legalizado por notario. O sea que aquí es obligación la legalización, de que sea un documento privado legalizado por notario. Mediante acta judicial, petición escrita dirigida a un juez por notario, o sea, un notario debe de elaborarlo, pero un documento privado. Y si es ante un juez, las firmas deben de estar autenticadas por notario. Entonces, ¿qué es la transacción? Pues es un contrato típico civil por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, yo te doy, tú me das, deciden en común acuerdo algún punto dudoso o litigioso y evitan el pleito que podría promoverse o terminar el que está principiado. Por ejemplo, ustedes han visto que están en el artículo 112, 111, creo que están las excepciones previas, 112 creo que es del Código Procesal Civil y Mercantil. En ese artículo se establece cuáles pueden ser y entre unas de esas está por transacción. Y eso es que las personas ya hayan transeado la situación, pero otro quiere seguir con el proceso, no, se interpone una excepción en la que se establece que ya el proceso ya finalizó por nuestra cuenta. Llegamos a un mutuo acuerdo, pero él no sé por qué quiere seguir peleando. Elementos personales: las partes reales, las concesiones recíprocas que se den, formales, escrito en escritura pública, documento privado legalizado por notario, acta judicial y petición escrita ante el juez, cuyas firmas deben ser autenticadas por notario. Ya sabemos que lo de los menores no se puede transar. Características: es un contrato principal, bilateral, oneroso, conmutativo, típico y de forma restringida porque está únicamente a ciertas cosas. Previas: pactar honorarios, identificación de los comparecientes, manifestación expresa de que existe un punto dudoso o litigioso y la voluntad de transigir. Recíprocas: posterior remisión del testimonio al Archivo General de Protocolo y testimonio para los otorgantes. Impuesto que cubre el impuesto del 3% sobre el monto del contrato, el testimonio especial de timbre notarial de 2 por millar y timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Antecedentes: ¿cuál es el objeto del
de la disputa, compromisos adquiridos por la parte y aceptación. O sea, en la segunda es donde van ustedes a poder llegar al acuerdo. Entonces manifiesta que por esta escritura, por este bien inmueble, continúa manifestando que entre su propiedad y la del señor existe una pared medianera y que por error los albañiles al constituir una habitación utilizaron precisamente la pared medianera sin contar con el consentimiento de su vecino. O sea, le pusieron las bases sobre la pared de él. Entonces que llegan al acuerdo que si él le paga 5,000 quetzales con 50 centavos, con eso el señor ya recibe por satisfecho y que ya no va a seguir peleando por esa pared medianera. Y que continúa que en lugar donde fue realizada por un plazo de 10 años, obligándose a no promover ningún juicio ni reclamación alguna durante ese tiempo. Y que el señor pues se compromete por un buen mantenimiento de la pared medianera, quedándole prohibido abrir puertas o ventanas en la misma. O sea que sí se va a bajar, pero por 10 años. Después de 10 años tienen que volver a transar. Los otorgantes declaran que aceptan todas y cada una de las cláusulas y ahí finaliza. Y las capitulaciones matrimoniales pues ya las vimos. Licenciado, solo puede regresar otra vez donde mencionó los impuestos que cubre, por favor. Como dice. No sé si ahorita me escuchan bien. Sí. No sé si podría regresar a la diapositiva donde usted puso consignó los impuestos que cubre, por favor. Ok, ahora vamos. Aparte de eso, que no sea pedirme que quieren ver algo que está en pantalla. ¿Alguna duda? Ahorita se la pongo. Solo ando buscando. Está. Ya. ¿Ya está? Ahí estaría, licenciado. Muchas gracias. Ok. Usted es mi amiga que me preguntó no sé qué cosa. María Silvestre. Siempre preguntando un montón de cosas. Disculpe, licenciado. Gracias. No, hombre, no hay pena. Para eso estamos. Ustedes para preguntar y yo para ver si puedo ayudarles. Contrato de obra. Yo digo que con ese terminamos ustedes. Contrato de obra. Vale. Contrato de obra y servicios profesionales son dos contratos distintos, ¿oyeron? No los vayan a confundir. El contrato de obra, pues, está regulado en los 2000, 2005, 2013. Y en esencia, pues, el contrato de obra o empresa del contratista se compromete a ejecutar y entregar una obra que le encarga a otra persona mediante el precio que está obligado a pagar. El contratista está obligado a hacer la obra de entera conformidad con las especificaciones del contrato y a falta de ellas y en la forma de condiciones y calidades acostumbradas en el lugar. El dueño está obligado a la obra a su satisfacción. Derecho de retención, el constructor de una obra mueble, lo que les decía, este es el derecho que tienen cuando ustedes van a hacer una pecera y no la pagan, ellos pues, se pueden quedar con la pecera, aunque ustedes ya hayan dado la mitad del dinero. Los profesionales que presten sus servicios y los que se soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago, en este caso del otro contrato. Y a falta de convenio de retribución, el profesional seguiría de conformidad con el arancel y si no lo hubiera, sería fijada por el juez tomando en consideración la importancia y duración de los servicios. Gastos, el profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos y honorarios. Este es en el caso del contrato de servicios profesionales. Entonces, van a hacer que ustedes mandan a construir una casa y todavía deben, no le dan la llave. Y no decir, no, pero es que la casa es mía, no, porque. Pero eso solo se da en la obra mueble. La obra inmueble, pues, no pueden retenerla porque no sería ilegal. Esto es de los servicios profesionales, pues lo vamos a leer de una vez, que los que prestan servicios profesionales tienen derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto del cual hubieran intervenido. Ustedes no pueden garantizar, cuando hagan servicios ya profesionales como abogados y notarios, no pueden garantizar nunca las resultas del proceso. Daños y perjuicios, eso se los dicen en procesal civil y mercantil si mi memoria no falla.
El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, ignorancia inexcusable o por la divulgación de los secretos de su cliente. Yo miraba... hace poco estaba viendo algo de lo de Chapo y su familia y esas cosas, y decía el abogado que los defendía en México que en Estados Unidos decían que que habían violentado sus derechos porque eran como 60 testigos de cargo contra un testigo de descargo, y que no había habido una defensa tan buena en el caso de ellos. Entonces él ahí decía que había pues cierta situación ahí compleja y que él podría haber demandado por daños y perjuicios. Y yo recuerdo que había en otra película parecía donde el abogado solo se sentaba y le va a decir que le iban a meter, que le iban a ligar a proceso, que probablemente iba a quedar retenido, y que iba a estar pues en un proceso judicial, y el abogado solo asentaba que estaba de acuerdo con lo que pedía el Ministerio Público y no lo defendía. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación. Se recuerden que sí se puede llevar a cabo el proceso con un cambio. Las personas que sin tener título facultativo o autorización legal prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Entonces, ¿qué es el contrato de obra o empresa? Pues es un contrato típico civil por medio del cual el contratista se compromete a ejecutar y a entregar una obra que le encarga a otra persona, mediante el precio que está obligado a pagar. Características que es principal, consensual, bilateral, oneroso, el tracto sucesivo, conmutativo y típico. Elementos personales, el dueño, propietario, comitente, contratista o empresario, y los reales, la obra que se realiza y el precio. Formales, se tiene libertad de forma, pero por la magnitud del precio se acostumbra a realizarlo en escritura pública. Obligaciones previas, pues pactar honorarios, identificación de los comparecientes, acreditación del bien inmueble donde se va a realizar la obra, exhibición de los planos, especificación de diseño realizado por el profesional colegiado, posterior remisión del testimonio especial al Archivo General de Protocolo, extender copia simple legalizada o testimonios a los interesados, emitir factura conforme a cada pago que se realice. Impuestos, pues ese está afecto al valor, en impuesto al valor agregado. Se puede otorgar un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Testimonio no se debe ningún timbre porque no se inscribe en ningún registro, y el testimonio especial cubre impuesto notarial del valor determinado del 2 por millar. Ojo, porque este es de los pocos contratos que hemos visto que está afecto al impuesto al valor agregado. ¿Qué lleva el clausulado? Pues antecedentes, plazo o duración de la obra, precio total de la obra, forma de pago, finalización del contrato, aceptación del contratista y aceptación de los otorgantes. Este también lleva doble aceptación. Y pues manifiesta el señor que tiene un bien inmueble que está inscrito en el lote en Concepción de los Cipreses, en San Raimundo, en el departamento de Guatemala, y pues va a contratar los servicios del albañil, el señor Julián Ramón Peña Sagastume, para que construya el muro perimetral en la finca de su propiedad. Inicio de la obra, pues la obra iniciará a partir del día 25 de octubre del presente año y durará todo lo que sea necesario para su finalización. El precio total de la obra es por 50,000 quetzales. De la forma de pago, pues que va a ser pagos del inmueble, compromete a realizar el pago es de manera mensual por un valor de 5,000 quetzales sin ningún centavo, hasta finalizada la obra, y en caso de existir un adelanto a la finalización de la obra, se compromete a pagar el saldo formal de forma total. Vean que este contrato dura hasta que termina la obra, no hasta que termine de pagarlo, no, sino hasta que termina la obra. Puede ser que los 50,000 quetzales los pagan 10 meses, pero la obra dura hasta 1 año y medio porque no se apura el albañil, pero ya por eso no le va a exigir más dinero por los meses que se tarda. Finalización del contrato, el contrato quedará finalizado en el momento de terminada la obra, y que por este acto se pacta aún habiendo finalizado el pago previo, que era lo que yo les explicaba. Aceptación, pues manifiesta el señor Julián Ramón Peña, que en los términos relacionados en el presente instrumento acepta la obligación y el derecho que nacen mediante el mismo. Y aceptación propiamente ya de los otorgantes. La diferencia entre los servicios profesionales y el contrato de obra es que aquí tiene que estar titulado. En el contrato de obra no.
Entonces, en el contrato de obra puede ser cualquier persona que no esté titulado, mientras que en los servicios profesionales sí tienen que estar titulados. Por eso que el contrato se puede hacer con un albañil, mientras que en esto tendría que ser con un ingeniero. Contrato típico civil, por medio del cual una de las partes que tiene calidad de profesional se compromete a realizar a otra persona un servicio de índole profesional a cambio de una remuneración que se denominan honorarios. ¿Qué características tiene? Pues es principal, consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, instituye personaje, porque si a usted le contratan para hacer una situación, no puede venir y asignar a otra persona para que lo lleve a cabo. Y es un contrato típico. Elementos: el cliente o paciente, profesional o agente, la actividad de trabajo que el profesional desarrolla, la retribución y los honorarios. No está sujeto a ninguna formalidad especial, pueden hacerlo en papel, pueden hacerlo en documento privado, pueden hacerlo en mil y una formas. Este es el contrato que más utilizan en el Estado, que es el 189. ¿Qué deben de pactar? Honorarios suyos, identificación de los comparecientes, manifestación de los comparecientes en suscribir el contrato de servicios profesionales, en cual se debe indicar la materia de los honorarios y qué condiciones de pago. Testimonio especial para Archivo General de Protocolo, copia siempre legalizado, testimonios a las partes interesadas. El contrato está afecto al impuesto al valor agregado. Segundo contrato, testimonio especial, cubre el impuesto de timbre notarial del valor determinado de 2 por 1. Copia siempre legalizada, no está afecta a impuesto fiscal, solo se adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por uno. Este y el anterior ya vieron que se puede extender una copia simple legalizada. ¿Qué lleva el contrato? Pues antecedentes, monto y forma de remuneración, obligaciones, plazo del contrato, obligaciones del cliente, rescisión del contrato, condiciones generales y aceptación por los otorgantes. Este es uno de los contratos que más van a hacer ustedes. Y aquí está, pues, que van a contratar a un profesional o un auditor para que, pues, haga una auditoría interna. Va a ganar 7,000 quetzales y tendrá una remuneración mensual de 7,000 quetzales, el cual incluye el impuesto al valor agregado. Contra entrega de la factura por los servicios prestados al final de cada mes. El profesional se obliga a prestar los servicios de profesionales con toda dedicación, diligencia, probidad y lealtad. Si no pudiera continuar prestando sus servicios, deberá avisar por escrito al cliente con 30 días de anticipación. El presente contrato tendrá una vigencia de 11 meses, contado a partir del 2 de febrero del 2024, por lo siguiente terminará el 2 de enero del 2025. Retribución mensual de los honorarios y gasto por los servicios prestados dentro de los primeros 5 días de cada mes contra la entrega de la factura correspondiente. El presente contrato podrá rescindirse en los siguientes casos: por mutuo consentimiento, por cualquiera de las causas que estipule la ley, en especial cuando el cliente no esté conforme con el desarrollo de lo contratado. Las partes establecen de común acuerdo que la presente contratación no crea relación laboral entre las partes, debido a que dicha contratación es de carácter estrictamente temporal en función de los productos a entregar y no crea dependencia alguna entre las partes. Por lo anterior, no tendrá derecho ninguno a las prestaciones de carácter laboral. Ojo, pues. Miren, pues, si esta cláusula la ponen ustedes, no necesariamente por eso ustedes se salvan de que tengan un problema de que alguien los demande y que les digan que realmente son trabajadores. Cuando existe relación de dependencia, Cuando existe una continuidad de la prestación de los servicios. cuando existe una, Continuidad. aquí hay continuidad también, porque va a durar los 10 meses. ¿Qué más podría ser? Cuando existen horarios o gafetes o algo que lo asocie. Vale. Es bueno que sepan cuándo existe relación laboral. Si no existe, si ustedes no saben definir cuándo existe relación laboral, o ustedes hacen un contrato y después sus clientes van a tener problemas. O ustedes están teniendo relación laboral, pero no lo son, aunque estén por servicios profesionales. Octavo, los otorgantes aceptan la cláusula del presente instrumento. Y ahora sí, para no darles otro contrato más. 11. Contrato de obra. Y 12. Contrato de servicios profesionales. Esos 12 contratos son los que vienen en su segundo examen parcial. Se recuerdan que no viene redacción, pero viene teoría respecto a los contratos, impuestos que pagan, obligaciones previas, obligaciones posteriores, definición del contrato, características del contrato, cuál es la estructura del clausulado, eso sí se lo pueden preguntar.
y podría venir algún caso, por ejemplo, este contrato, si se redacta este contrato o esta redacción que está escrita, se cumple o no se cumple con el contrato. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. No sabe que no compartimos las diapositivas. Pues nada, suerte con la entrega de su protocolo. Por favor, están atentos ahí. Rosy va a ser la que va a estar a cargo de la actividad. Entonces, para que por favor ahí no vayan a llegar muy tarde. Recuérdense que es en horario de curso. El curso termina a las 7. Si alguien va a llegar después, háblenlo bien, por favor, porque el semestre pasado hubo alguien que la verdad es que ya eran las 7:30, casi 8, y Rosy seguíamos ahí con ella. Y llama a alguien, mire, es que ya voy a llegar, pero nunca le decía dónde venía. Ella le decía, mire, por dónde viene, para poder moverse ella, porque la verdad es que lleva mucho tiempo. Así que mejor organícense bien, porque es en el horario del curso, por eso no va a haber clase, para que ustedes no tengan ahí ninguna dificultad. ¿Dónde va a estar ubicada? Ella les manda la ubicación para que ustedes la encuentren y listo. Sí, Jaime y luego Manuel, y con eso termino, porque en todo el curso no habían dudas. No, una pregunta, licenciado. Buenas noches. Solo si va a dar repaso, por favor. No lo creo, porque casi que aquí estaba el repaso. Siguiente, Manuel. La misma pregunta, Alex, disculpe. Pero hoy no estuvieron participando, hombre, falta interés, hombre. Vamos a pensar. Mientras tanto, pues ya saben que viene el examen. Los veo, entonces, pasan una muy buena noche y suerte ahí con la entrega de su protocolo. Dígame, Sharon. Gracias, Nick. ¿Y podría repetir es que ya entré algo tarde, los primeros contratos, solo para ver si tengo mi listadito bien hecho? Proceso sucesorio testamentario, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, capitulaciones matrimoniales, mutuo, identificación de persona, carta de pago, rescisión de contrato, finiquito, contrato de obra y contrato de servicios profesionales. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bueno, pues, jóvenes, suerte con lo de su protocolo y suerte con sus próximos exámenes que empiezan de hoy en 8. Que pasen una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches, Nick.